Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles a todos. Yo quiero conversar un poco acerca de lo que es una investigación que he venido desarrollando en los últimos años y que trata acerca de cómo se han encontrado los discursos nacionales con los saberes de la comunidad. Esta investigación está localizada en, eh, en el resguardo indígena de Chiles y la comuna agrícola La Esperanza, una comunidad de Colombia y otra comunidad de Ecuador, que están separadas por la línea limítrofe. Entonces yo quisiera empezar un poco reflexionando acerca de cómo se insertaron los discursos nacionales en esta comunidad, cómo fueron absorbidos por la comunidad, cómo fueron resignificados y terminar concluyendo acerca de qué ha dejado la tradición oral para de alguna manera sanar o suturar esas fracturas producidas por la nación. Quisiera empezar entonces contándoles que más o menos hacia 1916, después de la firma del tratado limítrofe entre Colombia y Ecuador, los dos negociadores, Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez, ellos fueron acusados en sus respectivas naciones de haber cedido territorios a la otra nación durante la negociación. En su defensa, Alberto Muñoz Bernaza, el diplomático representante de Ecuador, pronunció un discurso ante el Congreso Nacional del Ecuador, del cual quiero destacar este corto fragmento. Dice así, comillas, una nación sin fronteras, una nación sin territorio conocido, carece del elemento principal de su existencia. Es una anomalía. Cierro comillas. Lo que está queriendo decirnos ahí Alberto Muñoz Bernaza es que antes de que él y Marco Fidel Suárez trazaran la línea limítrofe, no había Colombia ni había Ecuador. Lo que había era una anomalía llamada Colombia y otra llamada Ecuador. Fue ese trazado limítrofe, esa línea de distinción, ese borde periférico, el que permitió que ambas naciones pudieran existir, el que permitió que se pudiera determinar con certeza y precisión qué pertenecía al sí mismo de cada una de ellas y qué no pertenecía a ese sí mismo. Esta concepción ontológica de Marco Fidel Suárez y de Alberto Muñoz Bernaza no aplicaba únicamente en lo referente a su trabajo diplomático, era una concepción ontológica que permeaba todos los campos de la vida. Si uno revisa las obras, las memorias de estos dos diplomáticos, va a darse cuenta que ellos constantemente están clamando para que se levanten normativas, para que se levanten límites en torno a la lengua, en torno a las tradiciones, de tal manera que se impida que costumbres foráneas o que términos extranjeros manchen, perviertan, afecten esa lengua, esas tradiciones nacionales. Esta concepción ontológica de Alberto Muñoz Bernás y de Marco Fidel Suárez tenía un carácter eminentemente prescriptivo. Cuando ellos hablan del límite, no hablan de algo que observan en el ser, sino que están hablando de una marca de su deseo sobre el ser. Es decir, ellos le adjudican el límite al ser con el propósito de protegerlo, custodiarlo, resguardarlo de un exterior contaminante, de un exterior contagiante, de un exterior que lo puede pervertir. En última instancia, lo que están haciendo Alberto Muñoz Bernás y Marco Fidel Suárez es ponerle límites al ser para dotarlo de pureza, para ensimismarlo, para encapsularlo, para amurallarlo, para plegarlo sobre sí mismo y evitar que este ser deje su huella interpretativa en el otro, pero también al mismo tiempo para evitar que el otro deje su huella interpretativa en el ser. Ellos lo que están haciendo mediante esto es sacar al ser, digamos, de un plano histórico, de un plano humano, de una dimensión correspondiente a este mundo, y lo están situando en un plano de lo divino. De hecho, esta concepción ontológica de Marco Fidel Suárez
y de Alberto Muñoz Bernaza se fundamenta en una matriz religiosa que, sin embargo, trastoca los principios. Si uno revisa la Biblia, va a encontrarse que en la Biblia la pureza está definida como una aspiración del ser, como un ideal a alcanzar, como una proyección que impulsa al sujeto a ideales de tipo espiritual. Entonces, lo que hacen Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaza es sacar este concepto de pureza de su estrato religioso para insertarlo en un estrato político. Al cambiar la estratificación de ese concepto, cambian su significado. La pureza ya no es un ideal a alcanzar, sino que se convierte en una dotación del ser. Entonces, la lengua puede ser pura, la nación puede ser pura, las costumbres pueden ser puras, el sujeto puede ser puro, siempre y cuando levante unos límites que funcionen como murallas que impidan cualquier contacto con el exterior. ¿Cuál era el propósito de Alberto Muñoz Bernaza y de Marco Fidel Suárez al aplicar esos principios religiosos en una matriz política? En un pasaje de sus memorias, Marco Fidel Suárez explica que el Partido Conservador, proveniente de unos ideales religiosos aplicados en el ámbito político, tiene como objetivo calificar y resguardar la libertad del sujeto. Calificar y resguardar. Entonces, esto no lo habrían podido lograr Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez de no haber sido por la fijación de un límite en el ser. La fijación, ese trazado limítrofe, les permite a ellos calificar al sujeto, poniéndolo en el bien o en el mal, en el adentro o en el afuera, en lo puro o en lo impuro. Y la segunda acción que ellos manifiestan, que es su objetivo, la de resguardar, puede entenderse como la de situar o anclar al sujeto en esa identidad que le fue asignada. Entonces, tenemos que el límite como matriz de esta concepción ontológica de Alberto Muñoz Bernaza y de Marco Fidel Suárez no tenía realmente el objetivo de sacar al ser de una anomalía, ni de custodiarlo de un exterior amenazante, contaminante y contagioso, ni tampoco de resguardar una supuesta pureza presente en él, sino que el límite tenía como fundamento, tenía como objetivo juzgar y condenar al sujeto, y juzgarlo y condenarlo de acuerdo a los parámetros de quien trazaba el límite, y en este caso el que trazaba el límite era la nación. Después de haber acordado este pacto limítrofe entre Colombia y Ecuador, se conformó una comisión mixta integrada por ingenieros colombianos e ingenieros ecuatorianos. El objetivo de esta comisión mixta era trazar, dibujar sobre el territorio la trayectoria de la línea limítrofe que Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaza habían pactado. En cierto sector de la franja andina, esta comisión mixta debió decidir por dónde se iba a deslizar la línea limítrofe, porque en el tratado había un vacío. La decisión que tomaron estos ingenieros colombianos y ecuatorianos no tuvo en cuenta a las comunidades de este territorio, a pesar de que esas comunidades iban a ser afectadas por esa decisión. En una de las actas que dejó esta comisión mixta, puede entreverse cuál era la concepción que tenían estos ingenieros sobre el territorio, sobre las comunidades. En esa acta, los ingenieros metafóricamente indican que ellos están trazando una línea blanca sobre un fondo oscuro. Si uno sigue el sentido analógico que plantea esa metáfora, uno podría decir que esa línea blanca era dibujada por la cultura intelectual y letrada de la nación sobre un territorio desprovisto de inteligencia y oral, que esa línea blanca representaba la civilización y el progreso nacional
sobre un fondo que era visto como lo atrasado y lo salvaje, que esa línea blanca iba a servir para custodiar los más altos y caros intereses nacionales sobre un fondo por donde se diluían esos intereses, esos ideales nacionales, que esa línea era blanca como símbolo de pureza inmaculada sobre un fondo híbrido, impuro, mestizo, indígena, afro. Entonces, estos ingenieros de esta comisión mixta estaban inmersos en unos discursos de la modernidad y entronizados por los últimos inventos tecnológicos de aquella época, el vehículo, el ferrocarril, la energía eléctrica. Y estos ingenieros sentían que esas comunidades no tenían absolutamente nada que aportar para el beneficio de sí mismas. Por lo tanto, eran ellos, desde su superioridad, desde su supuesta superioridad epistémica, quienes debían tomar las decisiones que más favorecieran a aquellos sujetos, sujetos que desde algunos discursos nacionales eran concebidos como lo insalubre, lo enfermo. Como sea, la decisión que tomó esta comisión mixta, la decisión que tomaron estos ingenieros colombianos y ecuatorianos, partió al resguardo indígena de Chile en dos partes. Uno de sus sectores, conocido como Montañuela, quedó ahora perteneciendo a Ecuador. Los demás sectores quedaron perteneciendo ahora a Colombia. Hasta ese momento, estas comunidades desconocían completamente el uso y la aplicación de estos límites de índole nacional, límites generados bajo una concepción de la pureza, límites establecidos para resguardar purezas y protegerse de contagios externos. Ahora bien, estas comunidades sí tenían unos límites, límites que demarcaban identidades, pero eran límites abiertos al contagio, un contagio que se producía por medio del intercambio de alimentos. Cuando una comunidad llevaba sus alimentos a otra comunidad, lo que estaba haciendo era llevar parte de su sí mismo para contagiar a aquellos que recibían esos alimentos. De igual manera, cuando comunidades aledañas venían con sus alimentos, lo que hacían era traer su sí mismo para afectar a esta comunidad. Entonces, los límites de estas comunidades no eran de tipo nacional, eran límites que estaban abiertos para concebir la mismidad del ser como algo que está en permanente contagio con el otro. Toda esta gran red de intercambio de alimentos que existía en esta zona desapareció cuando después de que la comisión mixta trazó esa línea limítrofe, se instalaron a ambos costados de esa línea los guardias aduaneros. Estos guardias aduaneros impusieron una nueva economía de intercambio donde ya no estaba permitido perforar o atravesar esa línea limítrofe y donde únicamente el contagio era permitido entre aquellas comunidades o sectores que habían quedado ubicados sobre el mismo costado limítrofe. Esto rompió, fracturó toda esa red de intercambio de alimentos y generó un nuevo sistema económico que ya no se basaba en los contagios múltiples. Posteriormente, después de esta llegada de los guardias aduaneros, arribaron al territorio eh, las, los registros civiles y las oficinas consulares. Estas entidades se encargaron de desarrollar unos procesos de cedulación donde le asignaron a cada individuo una identidad nacional y donde generaron un proceso sistemático de segregación que prohibía que colombianos vivieran en territorio ecuatoriano y viceversa. Pronto, la concepción de estas personas de este territorio fue que esa identidad nacional que les había sido asignada funcionaba, operaba en oposición antagónica a la del otro lado. Es decir, en estas personas se creó la concepción de que ser colombiano era lo opuesto a ser ecuatoriano y que ser ecuatoriano a su vez era lo contrario de ser colombiano. La comunidad de Montañuela, que había sido desprendida del resguardo indígena de Chiles, pasó ahora a llamarse Parroquia Luis Gonzalo Tufiño. Ese cambio de nombre implicó un cambio de ser. El nombre de Montañuela, según la tradición oral,
significaba montaña de piñuelas, en una alusión al contexto local, a la matriz cultural de ese territorio que tenía esa comunidad. El nuevo nombre, Parroquia Luis Gonzalo Tufiño, había sido tomado de uno de los ingenieros que perteneció a esa comisión mixta, indicando de esta manera que la comunidad pasaba a referenciarse ahora o a identificarse, a alinearse con esos ideales de índole nacional. La comunidad, además de convertirse en parroquia Luis Gonzalo Tufiño, adquirió otra jurisdicción, uniéndose a otras comunidades de otras parroquias y se instauró también como Comuna Agrícola La Esperanza, una figura territorial muy parecida a la que en el lado colombiano tenía el resguardo indígena de Chile. De esta manera, la comunidad de Montañuela, que había sido un órgano cercenado, una extremidad amputada del resguardo indígena de Chile, se transformó en un nuevo cuerpo social, en una nueva unidad, totalmente independizada de ese pasado que la vinculaba al resguardo indígena de Chile, y puesta ahora de espaldas hacia el resguardo indígena de Chile, mirando únicamente hacia el interior de su nación. Entre tanto, el resguardo indígena de Chile no había logrado superar nunca la pérdida de esa comunidad suya llamada Montañuela, la pérdida de esa parte. La comunidad indígena de Chile siempre sintió que la línea limítrofe les había arrebatado una parte de su mismidad. Por eso, más o menos hacia la década de los 40, hacia 1940, los habitantes del resguardo indígena de Chile decidieron armarse y atravesaron la línea limítrofe en busca de esa comunidad que les había sido arrebatada y que ya ni siquiera existía. Los habitantes de la comuna agrícola La Esperanza, que en su ser ya no tenían nada que los vinculara o que los hiciera sentir parte del resguardo indígena de Chile, decidieron también armarse y responder en los mismos términos y bajo las mismas condiciones esa invasión de los colombianos. Así empezaron una serie de enfrentamientos sangrientos que se extendieron durante varios años y dejaron decenas de heridos y muertes. La nación, a partir de sus dispositivos ideológicos, cancillerías, registros civiles, guardias aduaneros, policía, ejército, escuelas, a través de todos esos dispositivos ideológicos, realizó una incisión, una fractura sobre todo este territorio, generando un olvido en las comunidades que quedaron separadas. Estas comunidades se olvidaron que hasta hace unos años compartían un mismo sistema de creencias, pertenecían a un mismo orden social, practicaban unas mismas políticas de la alteridad, intercambiaban alimentos en un mismo sistema económico. Y muy, pero muy principalmente, estas comunidades olvidaron que hasta hace unos años pertenecían al mismo mito, el mito del cacique Juan Chiles. La comunidad ecuatoriana de la Comuna Agrícola La Esperanza se desafilió de ese mito de Juan Chiles. La nación hizo que rompiera el vínculo con ese mito que le pertenecía hasta hace unos años de Juan Chiles. Cuentan los mayores que estos enfrentamientos fratricidas finalizaron un día en que en medio del fragor de esta batalla, en medio del combate, apareció de manera inusitada, imprevista, un enorme toro. Pidámosle al mayor, ojo con los apellidos, al mayor Luis Alberto Pascual Chiles, que nos cuente qué fue lo que pasó ese día. Escuchémosle. Más antes decía pues que conversaba mi papacito pues que así ha habido y por atrás en la roca que llamamos hay un nombre de un Rosendo Pascuil. Esos han sido compactados y la gente de acá de Colombia ha tenido ganado toda esta parte del artesón, todo eso, y han estado queriéndose hacer dueños. Y entonces los nativos de aquí
los habían sacado con bala y todo. Y entonces ahí conversaba mi papacito que un torote tremendo, que decían indios piojosos, ¿no? Que decían los de Colombia, ¿qué van a poder sacar ese toro? Si había sido el cuco, dijo mi papá. Cuando los policías de Tulcán le han tenido ya listo y han puesto un poncho rojo así al frente de unos frailejones y ha cogido y tras bala, carajo. Entonces ahí que ha salido, vea, un como persona que ha salido del toro y se ha alargado renqueando. Los habitantes del resguardo indígena de Chiles, al ver ese enorme toro que se convertía en persona, decidieron abandonar esa confrontación, salir de ese territorio, no pelear más, porque en ese momento comprendieron que ese territorio que ellos reclamaban como propio ya no pertenecía a su mito, sino que ahora había un nuevo ser del otro mundo que hacía presencia en ese territorio. Ese territorio ya no era del cacique Juan Chiles. A su vez, los habitantes de la comuna agrícola La Esperanza, al ver ese enorme toro convirtiéndose en persona, debieron haber sentido que ya no eran los desafiliados, los desheredados de Juan Chiles, sino que en ese momento tenían ya ellos su propio mito fundacional, su propio ser del otro mundo que estaba ahí para darles una propiedad legítima y sagrada sobre ese territorio. Entonces, la comunidad, con sus creencias, con sus saberes, resolvió un conflicto que la nación, a partir de sus dispositivos ideológicos, había generado. Ahora bien, la forma como la comunidad resuelve este conflicto no es extrapolándose del discurso nacional, es insertando sus saberes dentro del discurso nacional para resignificarlos, porque este territorio que es pacificado por Juan Chiles y por Rosendo Pascuel tiene como límite exactamente la misma línea limítrofe que trazó Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez. Es decir, el límite nacional sirve también como límite del territorio sagrado que pertenece a Rosendo Pascuel y que pertenece a Juan Chiles. La comunidad entonces, ese orden político constitucional, lo inserta dentro de su orden religioso para cambiar el sentido de lo que está ahí operando. Juan Chiles y Rosendo Pascuel de esta manera se erigen como gobernantes sagrados, como héroes míticos, como personajes de la tradición oral de estas dos comunidades, del resguardo indígena de Chiles y de la comuna agrícola La Esperanza. Ellos, como personas, llegan a una laguna, se sumergen y salen al otro lado convertidos en toros. Como toros, van y copulan con sus vacas para preñarlas. Luego regresan a la laguna como toros, se sumergen y salen convertidos nuevamente en personas. El objetivo de copular con sus vacas es poblar el páramo. Juan Chiles y Rosendo Pascuel, en su ejercicio de gobernantes, están ejecutando una política de la reproducción. Es como si ellos necesitaran poblar el páramo para garantizar la perdurabilidad, la extensión y la eficacia de su gobierno sagrado. Esta política de la reproducción que realizan Juan Chiles y Rosendo Pascuel no está anclada propiamente en lo que podríamos decir la matriz cultural de la comunidad, sino que es un discurso que proviene de lo nacional. Es un discurso que había surgido un siglo atrás, cuando las naciones latinoamericanas empezaron sus procesos fundacionales de independencia. En ese momento se hablaba de gobernar es poblar, un discurso que promulgaba que los ciudadanos debían habitar todos los rincones de la nación y explotarlos mediante la conformación de unidades familiares integradas por un patriarca dominante que tuviera bajo su dominio a una mujer
reducida a las cuestiones domésticas, que se encargara de procrear hijos para que entre todos aportaran al desarrollo de la nación, al progreso de la nación. Entonces, Juan Chiles y Rosendo Pascuel son gobernantes sagrados, líderes espirituales de dos poblaciones que ya hacen parte de un punto en el mapa del país. Ellos se inscriben en esa política de la reproducción como gobernantes, pero, pero el modelo que ellos generan desde esa política de la reproducción es muy diferente al modelo que reproducía la nación. Mientras que la nación promulgaba un modelo basado en una sexualidad recatada, pecaminosa, bajo un ambiente domesticado, en una línea de racionalidad, el modelo que promueven Juan Chiles y Rosendo Pascuel es de una sexualidad libre, en un ambiente salvaje, no domesticado, y más bien inclinado hacia la animalidad. Pero la principal subversión que realizan Juan Chiles y Rosendo Pascuel tiene que ver con el papel de la mujer. Mientras en la política de la reproducción de la nación, la mujer es presentada como alguien que encarna un lenguaje de amor idealizado, que está preñada de civilización, alguien que está bajo el dominio de un marido que controla, una mujer que está reducida a un ambiente domesticado. Por el contrario, en el modelo que promulgan Juan Chiles y Rosendo Pascuel, la mujer es la que controla, la que domina y la que posee al hombre al observar cómo ellos se transforman en toros sin que ella sea vista. Entonces, lo que hacen Juan Chiles y Rosendo Pascuel es insertarse en una política de la reproducción de orden nacional, pero para reproducir o para generar desde ahí toda una subversión de ese modelo que a la nación le interesa reproducir. Es decir, ellos sabotean ese modelo nacional y proponen desde el mismo orden nacional, proponen un modelo totalmente diferente. Juan Chiles y Rosendo Pascuel parecieran un mismo ser del otro mundo. Los dos, ambos, llegan a una laguna, se sumergen, salen convertidos en toro, copulan con sus vacas, poblan el páramo, regresan como toros, se sumergen en la laguna, salen como personas, son líderes sagrados, son espíritus protectores, son personajes míticos. Sus diferencias parecieran ser que el uno ejecuta esas acciones en un costado de la línea limítrofe y el otro ejecuta esas acciones en el otro costado de la línea limítrofe. Uno podría decir que Juan Chiles y Rosendo Pascuel tienen una misma estructura mítica, una misma armazón mítica que sin embargo adquiere diferentes apariencias de orden nacional. Lo que esto nos estaría indicando, lo que esto nos estaría diciendo, es que la Comuna Agrícola La Esperanza y el resguardo indígena de Chiles conservan una misma matriz cultural que sin embargo adquiere diferentes apariencias, diferentes modos de presentarse, diferentes formas de ser visualizada. Lo que podríamos concluir aquí es que entonces la nación efectivamente realizó una incisión, un corte por la línea limítrofe, pero ese corte fue una incisión realizada sobre la piel del territorio, porque por debajo de esa piel, el hueso, que es el mito, se mantuvo intacto. Aunque Juan Chiles y Rosendo Pascuel parecieran un mismo personaje, parecieran un mismo ser del otro mundo, hay, sin embargo, una gran diferencia entre ellos dos, una diferencia fundamental. Cuando los mayores del resguardo indígena de Chiles cuentan las historias de su personaje, del cacique Juan Chiles, no mencionan absolutamente nada acerca de cómo él recibió ese don mágico. En cambio, cuando los mayores de la Comuna Agrícola La Esperanza cuentan las historias de Rosendo Pascuel, siempre remarcan, resaltan y destacan que él
recibió ese don mágico después de haber hecho un pacto con los seres del otro mundo. Un pacto que los mayores denominan como el compacto, razón por la cual a Rosendo Pascual le denominan el compactado. Ahora bien, en ese compacto que Rosendo Pascual realizó con los seres del otro mundo para recibir ese don mágico, esa capacidad de transformarse en toro, en ese compacto hay un elemento muy importante y singular. Escuchemos al mayor Marcos Antonio Pascuezán Pascual que nos cuente de qué se trata ese elemento fundamental que hay en el compacto que Rosendo Pascual realizó con los seres del otro mundo. Y el trato no debe haber sido tan largo, que ya había muerto, pues no, ha fallecido, y eso ha dejado escrito en la vuelta de la roca, al lado de encima, ahí hay una cueva, y en esa cueva ha dejado escrito que en el año 1916 es el compacto, pero no me recuerdo en qué mes es, pero el 16 del ha sido el compacto de él. Entonces, Rosendo Pascual se compacta con los seres del otro mundo en la misma fecha que se firma el pacto binacional entre Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez. Es decir, mientras la nación está planeando un pacto para aplicarlo sobre el territorio, la comunidad también está presentando su alternativa, su propuesta frente a ese pacto binacional. Entonces tenemos un compacto de la comunidad que es un acuerdo pactado, realizado, efectuado en una cueva del páramo, en el contexto, en el territorio local, frente a un pacto binacional que es redactado desde la centralidad del poder entre Bogotá y Quito. Tenemos un compacto de la comunidad que nos presenta unas normativas de orden sagrado, regidas por la presencia de seres del otro mundo, frente a un pacto binacional que es regido por una normativa constitucional, bajo unas leyes internacionales. Tenemos un compacto de la comunidad que nos presenta una economía del don, donde un bien, un don sagrado pasa de unas manos a otras. Y tenemos un pacto binacional donde hay una economía de la repartición, donde dos fuerzas en pugna van a partir un territorio para cada una cogerse un lado. Tenemos un pacto de la comunidad donde la oralidad y la escritura son presentadas bajo una reciprocidad, porque Rosendo Pascual por todas partes escribe mensajes, pero esos mensajes únicamente existen en las historias que cuentan los mayores, es decir, esos mensajes escritos existen en la oralidad, frente a un pacto binacional que degrada a la oralidad y pone como superior a la escritura. Frente a este compacto y el pacto binacional, nosotros podríamos concluir entonces que la tradición oral es una modalidad de la representación mediante la cual la comunidad absorbe los discursos que le son impuestos, pero para resignificarlos y darles un nuevo sentido a esas imposiciones. Ahora bien, es posible que nosotros pensemos que el compacto de la comunidad fracasó. La razón es que Rosendo Pascual no entregó ese don que le fue dado, sino que lo dejó para sí mismo, para enriquecerse. Cuando Rosendo Pascual preña compulsivamente las vacas en el páramo, lo está haciendo para aumentar su hacienda, o como dicen los mayores, para tener harto yeguarizo, buen rollo. Cuando Rosendo Pascual recibe ese don, se inserta en la economía de la gracia divina, una economía donde el que da no espera recibir y el que recibe no se siente obligado a dar. Sin embargo, los seres del otro mundo persiguen a Rosendo Pascual por todas partes, como si le estuvieran reclamando para que no se adueñe de ese don.
que ellos le dieron y lo entregue a su comunidad. Y a donde llega Rosendo Pascuel, fisura la realidad y abre una grieta por donde se altera el orden canónico de la vida, porque permite que el otro mundo se instale en este mundo. Entonces los mayores cuentan que cuando llegaba Rosendo Pascuel empezaban a escucharse ruidos fantasmales, aparecían presencias espeluznantes, se llenaba todo de fantasmas, porque los seres del otro mundo perseguían a Rosendo Pascuel a todas partes. Incluso cuando Rosendo Pascuel muere, ni siquiera en la muerte entrega el don que ha recibido, porque Rosendo Pascuel no deja herencia. Se lleva todo lo que ha usufructuado de ese don, se lo lleva al otro mundo. Y es allá, en el otro mundo, donde los seres del otro mundo le obligan a que devuelva el don. Y Rosendo Pascuel debe devolver todo lo que ha usufructuado con el don. Es decir, en ese momento, por constreñimiento, Rosendo Pascuel sale de la economía de la gracia divina y se inserta en la economía del don. Entonces, así como Rosendo Pascuel se abrió para recibir ese don y dejarse contagiar del otro, ahora en el otro mundo, en la muerte, debe volverse a abrir y entregar ese don y generar un contagio en el otro. Allá en el otro mundo debe volver a darle movimiento al don que recibió. Allá en el otro mundo, ese don que él convirtió en propiedad vuelve a tener una naturaleza circulante y a ponerse nuevamente en movimiento. Los seres del otro mundo devuelven a la normalidad el orden que Rosendo Pascuel dislocó. Son los seres del otro mundo los que están determinando la política de alteridad, el sistema económico, las creencias que deben regir en la comunidad. Entonces podemos decir con absoluta certeza que el compacto de la comunidad no fracasó, porque en el reino de la nación, quien está poniendo la norma teleológica, quien está poniendo la ley sagrada, son los seres del otro mundo. Ese contagio que se presenta al dar y al recibir, ese contagio mediante el cual el sí mismo de alguien puede afectar el sí mismo de otra persona mediante un don que pasa de unas manos a otras manos, ese contagio presenta unas características muy particulares entre Rosendo Pascuel y Juan Chiles. Específicamente, unas condiciones muy diferenciadas en el modo como cada uno de ellos fue contagiado al recibir el don y en el modo como cada uno de ellos posteriormente contagió al dar ese don. Hablemos primero de cómo recibieron ese don, cómo fue ese contagio al recibir. Los mayores de la Comuna Agrícola La Esperanza siempre recalcan, enfatizan que Rosendo Pascuel recibió ese don de los seres del otro mundo y configuran a Rosendo Pascuel como el endeudado por excelencia. Lo configuran como el contagiado por excelencia. En cambio, los mayores del resguardo indígena de Chile no cuentan absolutamente nada acerca de cómo Juan Chiles recibió ese don. Si nació con él, si le fue heredado, si lo ganó, si lo adquirió, si lo obtuvo en un pacto con los seres del otro mundo, nada se cuenta acerca de eso. Entonces Juan Chiles, en el plano mítico, en la dimensión mítica, Juan Chiles aparece configurado como un ser libre de deudas, como un ser libre de contagios. Incluso podría pensarse como un ser autosuficiente, dotado de una pureza de índole nacional. Eso en el plano mítico, pero siempre los mayores saltan de ese plano mítico al plano histórico y cuentan que en el plano histórico el cacique Juan Chiles recibió una herencia de parte de las cacicas que lo antecedieron en el poder, la cacica Micaela Chiles Cuatinaza y la cacica Graciana Yaguarán, quienes le dejaron a Juan Chiles las cédulas reales para que él demostrara la posesión legal sobre el territorio. Entonces, en el plano histórico, Juan Chiles es endeudado y es contagiado por un don que ha recibido. Esto de alguna manera sopesa y crea una armonía donde los mayores
evitan que Juan Chiles sea concebido como un ser de una pureza de índole nacional y lo contagian a él también de una deuda que tiene con sus antepasados. Veamos ahora el segundo punto, cómo estos dos seres del otro mundo contagian al dar ese don. En el caso de Rosendo Pascual, como lo conversamos ahora, él devuelve el don a su donador, a los seres del otro mundo. Devuelve a quien le había dado. Rosendo Pascual genera un contagio circular, un contagio vicioso, porque el contagio no puede salir de ahí, del donador y del donatario. Entre ellos dos queda encerrado ese contagio, a lo que Rosendo Pascual le devuelve a su donador ese don que ha recibido. En cambio, Juan Chiles no hace eso. Juan Chiles entrega ese don a su comunidad. Cuando Juan Chiles se transforma en toro, lo hace para preñar a sus vacas y conseguir alimento para su pueblo. Cuando Juan Chiles se transforma en tigre, lo hace para atacar a los usurpadores que quieren robarle el territorio. Cuando Juan Chiles se transforma en quinde, lo hace para huir de quienes lo atacan, quienes lo persiguen por esa labor de protección a su pueblo. Juan Chiles pone ese don mágico al servicio de su comunidad. No se beneficia de ese don mágico como lo hizo Rosendo Pascual. Él lo entrega a su comunidad. Esa forma de reciprocidad de Juan Chiles nos muestra una economía en la cual es posible que el ser, el sí mismo de un individuo esté presente en la comunidad y a su vez que el ser de esa comunidad esté presente en un individuo. Ahora bien, ¿qué fue? ¿Qué fue aquello que Juan Chiles le entregó a su comunidad? ¿En qué consistió eso que Juan Chiles le dio a la comunidad? Pues bien, los mayores siempre dicen que lo que han recibido, ese don que han recibido de Juan Chiles, es la tradición. Lo que ellos recibieron de ese ser del otro mundo es la tradición. Los mayores entonces tomaron esa tradición de Juan Chiles y lo que hacen ahora es devolver o entregar esa tradición no a Juan Chiles, porque eso implicaría generar un contagio vicioso, sino que le entregan a un tercero, es decir, a las nuevas generaciones, a los niños y jóvenes, mediante proyectos sociales, mediante programas educativos, mediante rituales de la memoria, pero muy especialmente mediante su tradición oral. Entonces los mayores recibieron ese don de Juan Chiles, que es la tradición, y a su vez lo entregan a las nuevas generaciones mediante tradición oral, proyectos, programas de índole educativo y social. Se habla de que este don que entregó Juan Chiles, esta tradición, puede estar con exceso de interpretación o con carencia de interpretación. Algunos líderes de la comunidad, de esta comunidad de los indígenas pastos, docentes, gestores culturales, hablan de que hay una escasez de interpretación en el don que dejó Juan Chiles. ¿Por qué hablan de eso? Porque dicen que muchos jóvenes no están interpretando ese don, no están asignándole significado a esa tradición que dejó Juan Chiles. Entonces lo que ellos proponen es rescatar, bajo ese término, rescatar unas significaciones del pasado para traerlas al presente y hacer que esas significaciones sigan operando en la significación del don recibido. Por el contrario, hay grupos, especialmente grupos académicos, que hablan de que hay un exceso de interpretación en el don que entregó Juan Chiles a la comunidad. Es decir, que la tradición está siendo interpretada excesivamente. Estos académicos hablan de que hay un exceso de interpretación en el don cuando observan que la comunidad emplea imágenes del catolicismo, emplea rituales quechuas, emplea simbología maya para interpretar ese don, siendo que desde el punto de vista de estos académicos la comunidad solamente debería interpretar el don con lo que pertenece a la comunidad de los indígenas pastos. Ahí en esa visión de que hay un exceso de interpretación, hay una visión purista que quisiera de alguna manera levantar murallas para que la comunidad no genere interpretaciones que vengan de un supuesto afuera contagioso, que pueda pervertir
esa interpretación de la comunidad. Yo creo que no hay ni exceso ni escasez de interpretación. Yo creo que de alguna manera lo que hace la comunidad al darle significado al don que dejó Juan Chiles es crear el don, crear la tradición, crear la lengua perdida, crear las costumbres extirpadas. Es decir, la comunidad desde el presente vuelve a crear su pasado. Juan Chiles propiamente no dejó un don, no dejó una tradición. Lo que propiamente dejó Juan Chiles fue un cuenco vacío, pero un cuenco que funciona como esperanza, un cuenco que funciona como posibilidad para que la comunidad dentro de ese cuenco construya su propia tradición. Ahora bien, si lo que Juan Chiles dejó fue un cuenco vacío para que la comunidad construya ahí su tradición, ¿por qué razón la comunidad presenta la tradición como algo que le fue dado y no presenta esa tradición como algo que es construido por ella misma? Yo creo que la respuesta está en que la comunidad necesita sentirse endeudada, principalmente endeudada con un ser del otro mundo, porque esa deuda será la que va a obligar a la comunidad a seguir transmitiendo el don, a seguir dando. Entonces la comunidad, al sentir que esa tradición es algo que le ha sido dado, se ve obligada a dar esa tradición. Si la comunidad no toma esa tradición como algo que le ha sido dado, se libera de la obligación de tener que dar. En definitiva, podríamos decir entonces que lo que dio, lo que donó Juan Chiles fue la deuda. Por eso, por eso en el terreno mítico, Juan Chiles está liberado de deudas, porque él le entregó su deuda a la comunidad para que la comunidad sintiera que debía seguir transmitiendo esa tradición. Para concluir, podríamos decir que la comunidad de Montañuela fue cercenada, arrancada del resguardo indígena de Chile por la línea limítrofe, por todos los dispositivos nacionales. Podríamos decir que esta comunidad, en términos nacionales, rompió todo vínculo con el resguardo indígena de Chile y se transformó en una nueva unidad. Pero también podríamos decir que en términos culturales, esta comunidad continuó vinculada a su memoria, porque el nuevo ser del otro mundo que ellos crearon, el nuevo ser del otro mundo que apareció en esta comunidad, no está separado de la matriz narrativa de Juan Chiles, sino que ese nuevo ser del otro mundo, Rosendo Pascual, se inserta como un personaje dentro de la narración de Juan Chiles. Entonces es como si la comunidad de Montañuela, ahora Comuna Agrícola La Esperanza, no hubiese decidido construir otro mito diferente, sino que hubiese decidido enriquecer el mito de Juan Chiles, agregándole un nuevo personaje. Entonces tenemos que hay un solo mito en todo este territorio, una sola narración. En todo este territorio que fue dividido por la línea fronteriza, sigue habiendo un solo mito, una sola narración. Una narración de dos personajes. Un personaje que usó debidamente el don, Juan Chiles, y otro personaje que lo usó indebidamente, Rosendo Pascual. Una misma y única historia se encarga de sanar, de suturar la fractura que generó la nación. Muchas gracias.